La estricta agenda migratoria del presidente Donald Trump ha llevado a que muchos inmigrantes consideren regresar a su país de origen o a tomar medidas preventivas en caso de una deportación. Pero, ¿qué pasa con los bienes y propiedades que han adquirido en los Estados Unidos? Hay recursos para que las personas inmigrantes dejen protegidas sus bienes, aun si son inmigrantes indocumentados. ¿Qué es un fideicomiso y cómo funciona ese proceso en Nevada? ¿Qué otros preparativos deben tomar en cuenta inmigrantes que decidan dejar del país de manera segura? De eso y más platicamos hoy con la abogada de inmigración Katia Quiroz de la firma GWP Law con sede en Las Vegas. Gracias por acompañarnos en Cafecito Nevada, bienvenidos y también gracias por informarte con nosotros. Te saluda la periodista Luz Gray y me da mucho gusto que nos acompañes aquí en Cafecito Nevada, que es una producción del sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Gracias por escucharnos. Yo soy la periodista Michelle Rendells. Recuerda mandarnos tus preguntas y comentarios. Nos encuentras en las principales redes sociales como The Nevada Independent en español. Así es, y bueno, para entrar en detalles, vamos a pasar ya directo con nuestra invitada, a quien siempre nos da mucho gusto recibir aquí en Cafecito Nevada Podcast. Así que saludamos, damos la bienvenida a la abogada de inmigración, Katia Quiroz. Abogada, muchas gracias por venir a platicar con nuestra comunidad. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes, muchachas, por invitarme, porque les importa lo que está pasando con nuestra comunidad inmigrante y eso es lo que necesitamos, gente como ustedes que nos apoyen, que nos den información, que entiendan el dolor que estamos viviendo y a la vez que nos ayuden y nos empujen a seguir saliendo hacia adelante. Sí, abogada, y precisamente hablamos de la necesidad que hay de información, sobre todo que esté respaldada por expertos, en el caso de usted en esta área de inmigración. Así que vamos a entrar directo con lo que platicamos de personas que, bueno, deciden irse del país o enfrentan una situación repentina de una deportación tal vez. Entonces, hay herramientas que pueden usar para proteger sus bienes, para estar listos, para prepararse, que también eso es lo que queremos abordar. Así que le pregunto primeramente, abogada, ¿qué es un fideicomiso? ¿Cuál es el término o la palabra en inglés y para quiénes se recomienda? Ok, un fideicomiso es una manera de evitar dejar herencias. En los Estados Unidos, una herencia es algo muy diferente a lo que es en nuestros países. En nuestros países, una herencia es una carta donde yo digo, cuando yo me muera, le quiero dejar esto a fulanito y esto a sutanito y esto al otro, y lo firma y lo lleva a un abogado que es un notario y ahí queda mi testamento. En los Estados Unidos, cuando una persona muere sin testamento, es un juez y una corte la que decide a dónde van las cosas de esa persona y luego viene el IRS y te cobra un porcentaje de eso. O sea, tú te mueres y un porcentaje de lo que dejaste se va a ir al IRS. El gobierno se va a cobrar su impuesto por no haber dejado por tener herencia. Eso si te mueres sin herencia. Ahí te van a cobrar un impuesto por haberte muerto sin haber dejado herencia. Ahora, si dejas en la herencia, que es el testamento, que es la cartita donde dices esto va para fulano y sutano, también vas a pagar una herencia. ¿Por qué? Porque así es en este país. El IRS te cobra una herencia si dejaste testamento y si no dejaste también, ¿ok? Ahora, la única manera de evitar esta herencia y este impuesto a la herencia es que crees un fideicomiso. Y un fideicomiso es como tener una empresa, una compañía. ¿Ok? Entonces, cuando una persona crea una empresa, no es la persona la que hace todo el trabajo, ¿no es cierto? Es la empresa. Crean una entidad legal que no es una persona, sino es una entidad, es una cosa que se llama la compañía, la empresa, y esa compañía tiene empleados, y esa compañía tiene herramientas, y esa compañía tiene escritorios, y tiene cosas. Bueno, el fideicomiso es algo como la compañía. Es una entidad, no es la persona. Vamos a poner adentro de esa entidad, adentro de esa compañía, le vamos a poner la casa que yo tengo, los carros, el dinero que tengo en el banco, el seguro médico, el seguro de vida que tenía, la compañía, las compañías que puedo tener si es que tengo empresas. Todo lo vamos a meter adentro de este fideicomiso. Y si yo me muero, nada va a pasar a las siguientes personas que yo quiero que se encarguen de esas cosas a través de una herencia, sino que simplemente la compañía va a cambiar de manager, va a cambiar de persona encargada.
No sé si está siendo fácil entenderme porque es un área complicada de la ley, pero básicamente eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos un fideicomiso. Sí, es importante estar familiarizado con que existe este recurso, esta herramienta legal y entender también lo que abarca, y eso también le quiero preguntar para que quede más claro. Entonces, ¿cuál es la palabra en inglés para que nos familiaricemos? En español es fideicomiso, pero en inglés ¿cómo se llama y para quiénes entonces se recomienda usarla? Sí, en inglés se llama trust, T-R-U-S-T. Y trust es como decir confianza, ¿no? Si yo traduzco trust, la palabra es confianza. Bueno, es donde tú confías tu patrimonio. Es un trust. Tú vas a confiar tu patrimonio en esta entidad, en esta compañía que vas a crear, y luego ese trust se lo va a confiar a las siguientes generaciones o a las personas a las que tú quieras que se encarguen de esa compañía. ¿Cuáles son los pasos básicos para crear un fideicomiso en Nevada? Es decir, ¿cómo nos podemos preparar? Lo primero es consultar un abogado. A mí me ha tomado un par de años aprender toda la ley de fideicomisos, entender cuáles son las necesidades que tiene un inmigrante a la hora de hacer un fideicomiso, porque no es lo mismo ser ciudadano americano y crear uno y ser inmigrante y crear uno. Pero básicamente es primero hacer una lista de todo lo que tengo. Antes de ir a hablar con el abogado, hago una lista de todo lo que tengo y de todo lo que me preocupa. ¿Qué me preocupa? Generalmente me preocupan los hijos, me preocupa la esposa o el esposo, me preocupa algún papá o mamá que estoy cuidando o algún hermano que estoy cuidando. Entonces pongo en una lista todo lo que me preocupa en caso de que yo muriera mañana o me fuera mañana. Y ahí es donde viene la necesidad especial del inmigrante. ¿Qué pasa si me deportan o me tengo que ir? ¿Qué pasa con estas personas que tengo que cuidar? Y hago otra lista de todo lo que tengo. Tengo mi casa y mi casa puede estar pagada, pero puede tener un mortgage. Tengo mi seguro de vida que estoy pagando o que ya puede estar pagado. Tengo mis empresas o tengo varias propiedades porque tengo inversiones, tengo oro, tengo plata, tengo criptomonedas, tengo stocks. Todo hago una lista. Y cuando tengo estas dos listas, saco una cita con un abogado de ley patrimonial para que el abogado me diga cómo puedo proteger mis propiedades para que darle la mejor solución a las personas que yo quiero proteger. ¿A dónde se puede acudir para tramitar un fideicomiso en Nevada? Pues tienes que acudir a un abogado. Generalmente los abogados son privados. Sé que existe el Senior Law Center y ahí ayudan a las personas de la tercera edad a hacer testamentos y a hacer directivas médicas, que es algo de lo que también podemos hablar ahora, pero no ayudan a hacer fideicomisos. Generalmente no tenemos organizaciones sin fines de lucro haciendo fideicomisos porque la persona que los hace tiene patrimonio, entonces puede pagar, ¿no? Y por eso debe de buscar un abogado y la mayoría son privados. Pero invertir en hacer un fideicomiso nos va a ahorrar a nosotros muchísimo dinero y le va a ahorrar muchísimo dinero a las personas que se tengan que encargar del patrimonio después y va a evitar muchas peleas familiares, que eso es algo que a nosotros los hispanos nos duele mucho ver cuando alguien parte, que la familia se agarra del chongo, ¿no? Y entonces tener un fideicomiso nos asegura que eso no va a pasar. Sí, y nada más para quienes nos escuchan y nos están viendo en este video, también pueden ir a Cafecito Nevada en episodios anteriores. Les vamos a dejar el episodio y el link o el enlace para que escuchen ese episodio que hicimos precisamente con representantes de Senior Law Center acerca de ese recurso que ellos tienen de manera gratuita para las personas de la tercera edad aquí en Nevada. Así que está disponible también esa información. Y abogada, estaba usted mencionando también en el caso particular de las personas que son inmigrantes, ¿qué pasa entonces con los bienes de una persona inmigrante en Nevada cuando es deportada? Bueno, lo primero que tenemos que decirle a todos los que nos están escuchando, inmigrantes o no inmigrantes, es que su derecho de propiedad no tiene nada que ver con su estatus migratorio. Entonces, yo tengo mi casa y mi casa es mi casa, tenga papeles o no tenga papeles. Mi casa es mi casa si yo la estoy habitando, si yo estoy adentro de ella, y mi casa sigue siendo mi casa si yo estoy en otro país. Entonces, no porque sea deportado me pueden quitar ni mis propiedades, ni mis negocios, ni a mis hijos. Ninguna de
mi derecho de propiedad y mi derecho legal sobre mis hijos no se pierde porque yo sea deportado. Ahora bien, lo que pasa y donde está el problema es aquí. Yo no pierdo mi derecho de propiedad, pero si yo tengo mi casa y tengo un mortgage y no pago el mortgage, el que me va a quitar la casa no va a ser el gobierno, va a ser el banco porque no le pagué, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, cuando una persona es deportada, ahí viene la pregunta de los 10 millones. ¿Cómo vamos a hacer para pagar la hipoteca? Y entonces se resuelve, no, hay que vender la casa o hay que ponerla a rentar. Y entonces ahí ponte a buscar cómo vas a hacer eso cuando necesitas la firma de quien estaba a cargo de la casa. Entonces, si nosotros hubiéramos puesto esa casa dentro de un trust y tuviéramos una persona encargada dentro del fideicomiso, entonces no tendríamos que preocuparnos de eso. Tendríamos a alguien que pudiera rentar la casa y con el dinero de las rentas pagar la hipoteca. O tendríamos un documento, un poder donde una persona designada podría poner la casa a la venta. Cosas que podríamos haber planeado antes de que la persona saliera. ¿Se puede designar en el fideicomiso a alguien que vive fuera de los Estados Unidos? De poder se puede, pero no es nada recomendable, ¿no? Si las propiedades están dentro de los Estados Unidos, lo mejor es tener una persona designada dentro de los Estados Unidos. Hay situaciones en las que no hay nadie y no nos queda de otra, pero no es lo más recomendable. Ok, abogada, entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener un fideicomiso? Ya nos dijo un poco cómo nos ayuda, pero también para que quede todavía más claro de tener esa ventaja de usar esa herramienta, ese recurso legal. Bueno, lo primero es evitar los impuestos de herencia, evitar que cuando nos vayamos la familia o quienes piensen que les corresponde los bienes no sepan a dónde van y tengan que ir a una corte. A esa corte le llamamos corte de probate y son procesos largos y tediosos y hay que gastar mucho dinero en abogados y hay que pagar encima el impuesto por la herencia. Así que eso es lo primero. Lo segundo, en el caso de nosotros los inmigrantes, es que podemos dejar personas designadas para que se encarguen de nuestros bienes aun si no estamos dentro de los Estados Unidos, aun si estamos fuera de los Estados Unidos. Así que las ventajas son innumerables. Dentro de un fideicomiso también podemos dejar directivas de cómo queremos ser tratados en caso de que tengamos necesidades médicas especiales. Entonces, muchas familias pueden tener el miedo o pueden haber vivido que sus papás o sus mamás o sus abuelitos tienen demencia senil, Alzheimer. ¿Qué pasa cuando eso me sucede? ¿Quién se encarga de mí? ¿Qué pasa con mi pensión, con mi dinero, con mi casa? ¿Cómo se puede? Todo eso usted lo puede dejar designado de antemano. O sea, no tiene que estar a merced de lo que sus hijos o lo que sus familiares quieran hacer. Usted lo puede dejar todo apuntado ahora que está bien y cuerdo y que tiene capacidad mental. También podemos hacer la lista de todo lo que le queremos dejar a quien sea, ¿no? Entonces, si yo tengo joyas, yo puedo dejar escrito esto quiero para esta persona. Todo eso se puede hacer dentro de un fideicomiso. Y abogada, ese fideicomiso o esas directivas que dejemos, ¿se pueden cambiar después? ¿Se pueden revocar? Por supuesto. Los fideicomisos son de varias formas. Hay fideicomisos que se pueden revocar el día que tú quieras a sola firma. Hay fideicomisos que son irrevocables, que solamente se revocan con una orden judicial. Hay fideicomisos especiales hay fideicomisos generales, donde puedo poner, como les dije, mi casa y mis cosas todas juntas, pero hay fideicomisos especiales para las aseguranzas de vida. Hay fideicomisos especiales para las empresas. Si yo tengo 3 empresas, puedo poner cada empresa en un fideicomiso diferente. Hay fideicomisos para las parejas que están casadas, que podemos hacer un fideicomiso conjunto. Y si uno se muere antes y otro se muere después, o si se mueren juntos, ¿qué pasa?
todo eso, hay muchas formas de fideicomisos que podemos hacer. Generalmente, en la que yo me estoy concentrando ahorita en mi comunidad inmigrante, es el fideicomiso revocable para una persona soltera o para una pareja, porque creo que en este momento es donde está nuestra necesidad más grande, ¿no? Servicios legales generalmente son muy caros. ¿Cuánto cuesta en Nevada hacer un fideicomiso? Pues puede ir desde $1,500 hasta $10,000 dependiendo de la cantidad de propiedades o lo complicado que sea el fideicomiso, ¿no? Yo personalmente ahora estoy trabajando con un grupo que se llama Discount Lawyers, donde están tratando de hacerlo lo más económico posible sin dejar de dar el servicio del abogado. Así que estoy muy, muy concentrada en eso. Abogada, bajo este panorama, ya lo hemos mencionado antes, pero sería bueno recordarlo, también podría haber padres que se quieren preparar en caso de una deportación. ¿Cómo proteger a los hijos en ese caso? Me imagino que es una pregunta que le hacen con mucha frecuencia, incluyendo, no sé, dejarlos al cuidado de familiares. Bueno, en el estado de Nevada, nosotros tenemos la AB 40, que es una ley que nos permite hacer un poder, darle guardianía legal a un familiar o a un amigo para que se encargue de nuestros hijos en caso de que hayamos sido deportados, y lo podemos hacer por adelantado y lo dejamos guardado en caso de que sea necesario, en caso de que la persona sea deportada. Entonces el nuevo guardián legal puede ir frente al juez y pedir que entre en efecto la orden de guardianía que dejó el papá o la mamá. Así que eso es algo que también hacemos, las cartas poder, y que son de gran ayuda, siempre y cuando, y esto es una gran oportunidad que me das de recordarle a todos los papás y las mamás, siempre y cuando sus hijos tengan un pasaporte a la mano, porque una de los sufrimientos más grandes es cuando el papá y los hijos están separados y el hijo no puede irse, no tiene una forma de identificación, no tiene un pasaporte. Es bien importante que los papás trabajen en obtener el pasaporte de los Estados Unidos para los hijos, y si pueden obtener el pasaporte también del país de los papás, es fabuloso, porque una vez que el niño llega al país de los papás, pues puede entrar a la escuela inmediatamente, puede ser parte no tiene que perder el tiempo haciendo todos esos trámites. Bueno, abogado, y también ese es un tema que hemos platicado y hemos escuchado también. Es una pregunta muy frecuente del público para los consulados que tenemos aquí localmente. Entonces es una recomendación, un recordatorio, tramitar esos pasaportes desde ahorita, porque esta emisión de Cafecito se está enfocando precisamente en planes de prevención en caso de que estos escenarios sucedan. ¿Algo más que le gustaría agregar, abogada? Sí, sacar un pasaporte o un acta de nacimiento para nuestros hijos en nuestras embajadas, darles la doble nacionalidad, es 1000 veces más fácil aquí que en nuestro país de origen. Impresionantemente más fácil. Aquí ellos entienden lo que nosotros tenemos que lidiar con las entidades del gobierno de aquí. Aquí ellos entienden la diferencia entre tener un apellido y los dos apellidos que usamos en nuestros países. Aquí nos pueden ayudar si hay un error de una letra, de un número, de lo que sea. Llegamos a nuestros países y es terrible. La burocracia en nuestros países es 1000 veces más difícil de navegar. Así que pareciera que no tenemos tiempo para hacer eso, pero si usted está indocumentado y usted tiene miedo de ser deportado, no puede no tener tiempo. Tiene que hacerlo. Muy bien, abogada, sabemos que el tema de inmigración es muy extenso, así que seguramente vamos a pedirle que nos acompañe en otra emisión futura de Cafecito Nevada, así que le damos las gracias una vez más a la abogada de inmigración, Katia Quiroz, por haber venido a platicar con el auditorio de Cafecito Nevada. Gracias por esta información, abogada. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Y también gracias a ti por acompañarnos. Soy la periodista Luz Gray. Nos escuchamos en el próximo episodio. Saluda la periodista Michelle Rendells. Recuerda recomendar la información que te presentamos en Cafecito Nevada con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.